En los rincones más polvorientos de una librería de segunda mano, encontré un diario. Era viejo, con la cubierta de cuero agrietado y las páginas amarillentas por el tiempo. No tenía nombre, ni fecha, solo un título garabateado en la primera página: Crónicas de una sombra perdida. Mi curiosidad de investigador pudo más que yo, y esa misma noche, bajo la luz de una lámpara solitaria, comencé a leer. La primera entrada era extraña. El autor describía algo casi imperceptible. Un desfase, escribió Noy. Al caminar por el puente, noté que mi sombra ya no se movía conmigo. Llegaba un segundo tarde. Primero, mi brazo se movía, y luego, mi sombra imitaba el gesto. Al principio pensé que era un truco de la luz, una distorsión del sol poniente, pero no. Mañana observaré de nuevo. Seguí leyendo en cada día. El retraso de la sombra aumentaba. 2 segundos. 5 en 10. El hombre del diario describía su creciente ansiedad. ¿Cómo podía ser? Intentó caminar más rápido, más lento, saltar, correr en círculos. Nada funcionaba. La sombra seguía su propio ritmo, una copia perezosa y desafiante de sus movimientos. Se sentía observado, burlado por su propia silueta oscura. Escribió sobre el pánico que sentía al ver su mano saludar, y medio minuto después, ver a la figura negra en el suelo repetir el gesto con una lentitud exasperante. Era como vivir con un eco visual de sí mismo. Me obsesioné con la historia. Era la confesión de un loco, una metáfora poética sobre la disociación. Leí durante horas, noche tras noche. El diario se volvía más frenético. El autor comenzó a experimentar. Intentó arreglar su sombra. La cosió al dobladillo de sus pantalones con aguja e hilo, esperando anclarla a él. Pero al primer paso, los hilos se rompieron. Intentó pegarla al suelo con cinta adhesiva, pero la sombra simplemente se deslizó por debajo, indiferente. La frustración lo estaba consumiendo. Se sentía desconectado de una parte fundamental de su ser. Una mañana, el tono del diario cambió por completo. La entrada decía: Anoy, ha sucedido. Mi sombra no se ha levantado conmigo. Miré al suelo, esperando verla estirarse a mi lado, pero no había nada. Solo el frío suelo de baldosas. Salí a la calle bajo el sol brillante, y por primera vez en mi vida, no proyecté ninguna sombra. Soy un hombre hueco, un fantasma a plena luz del día. El terror en sus palabras era palpable. Se sentía incompleto, vulnerable. Caminaba por la ciudad como un espectro, y nadie parecía notarlo. Decidí que tenía que investigar esto. No podía ser solo una historia. Empecé a observar a la gente en la calle, no a sus caras, sino a sus pies. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Sombras que se estiraban, se encogían y seguían fielmente a sus dueños. Pero entonces, lo vi. Un hombre con un maletín, caminando deprisa. Bajo el sol del mediodía, no tenía sombra. Mi corazón se aceleró. Luego vi a una mujer esperando el autobús y a una pareja joven riendo. Ninguno de ellos tenía sombra. Eran como recortes de papel pegados sobre el mundo, sin profundidad, sin anclaje. Empecé a seguirlos. Eran personas normales, haciendo cosas normales, pero había algo en sus ojos, una especie de vacío, una calma inquietante. No interactuaban mucho, parecían moverse con un propósito silencioso que yo no podía comprender. Mi investigación me llevó a los lugares más olvidados de la ciudad, en callejones sin salida, edificios abandonados, y finalmente a las entradas del viejo sistema de metro, clausurado hace décadas. Armado con una linterna y el diario en mi mochila, descendí a la oscuridad. El aire era pesado y olía a tierra húmeda y a ozono. Los túneles estaban en silencio, un silencio que zumbaba en los oídos. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo las vías oxidadas. Y entonces escuché algo en un murmullo, un sonido suave y rítmico, como el de cientos de pies arrastrándose en perfecta sincronía. Doblé una esquina y lo que vi me heló la sangre. En una enorme caverna subterránea, iluminada por la extraña luz fosforescente de unos hongos que crecían en las paredes, estaba el ejército. Cientos de personas, todas las que había visto sin sombra en la superficie, estaban de pie, inmóviles, mirando hacia el centro de la estancia. Estaban en silencio, como estatuas esperando una orden, y en el centro, flotando y retorciéndose en el aire como una bandera de humo negro, estaban todas sus sombras. Las sombras no estaban quietas, se arremolinaban, se fusionaban, se separaban, formando una única entidad, masiva y pulsante de oscuridad. Parecía viva, inteligente, se comunicaba con las personas de abajo no con sonido, sino con movimiento, con patrones de luz y oscuridad. Entendí entonces que no habían perdido sus sombras. Las habían entregado, o quizás
Las sombras las habían abandonado para unirse a algo más grande. El diario no mencionaba esto. El autor nunca descubrió la verdad. Él solo sintió la pérdida. Pero yo estaba viendo el propósito. Este no era un final, era una transformación. Estas personas no estaban vacías, se habían despojado de algo para unirse a una conciencia colectiva, un ejército silencioso que crecía bajo nuestros pies. Me quedé allí, oculto en la oscuridad, preguntándome qué estaban esperando. ¿Qué planeaba esta mente colmena de sombras? ¿Iban a reclamar la ciudad? ¿El mundo? De repente, una de las figuras sin sombra se giró lentamente y me miró directamente. No había sorpresa en su rostro, solo un reconocimiento tranquilo. Y en ese instante, miré al suelo a mi lado. Mi propia sombra, mi fiel compañera, comenzó a moverse con un ligero, casi imperceptible, retraso. El ciclo estaba comenzando de nuevo. Y ahora, yo soy parte de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.